Bien, en la mañana hablábamos acerca pues, de este tema de el viticultor, del hortelano, del que cuida el huerto y del que hace el injerto y el portainjerto, como una cirugía o un quirófano en el campo. Hoy quiero dirigirme más hacia el tema del dolor, en torno al tema de la poda, como un elemento que en nuestra vida cristiana puede presentarse. Pero bien, vamos adelante para ver el Evangelio del día de hoy, capítulo 15 de San Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir que nos permitas visualizar la totalidad de nuestra vida. Gracias por tantas sonrisas que nos permites vivir. Y gracias porque en nuestras lágrimas tú has estado a nuestro lado. Gracias por los días de descanso, Señor, que han sido reconfortantes, pero gracias también por los días de trabajo en que nos hemos sentido útiles. Gracias, Señor, por los días de abundancia que en tu providencia has querido prodigarnos. Pero gracias por esos momentos de escasez en donde nos permites crecer en la libertad y sabernos que somos capaces de tener dominio sobre nuestras apetencias, búsquedas, sobre a veces los impulsos de una dependencia de las cosas. Gracias, Señor, por los días de compañía que han sido sumamente bondadosos. Y también gracias por los momentos de soledad en donde hemos podido valorar a quienes estuvieron con nosotros o a quienes hoy están con nosotros. Cada día, Señor, entreteje el tapiz de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos valorar tanto el momento que damos fruto como ese momento en que tú nos podas para seguir dando fruto. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hablemos sobre el tema de la poda y quiero, antes de mover la diapositiva, ubicar esta letra rojilla que puse dentro de lo que es esta diapositiva. Dice: a todo sarmiento que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Hablaremos sobre el tema de la poda, sobre el tema del dolor. Pero quiero en la siguiente diapositiva recuperar esta imagen que para mí es fundamental. La importancia del portainjerto y la importancia del injerto. Quiero agradecerle a Dios, volviendo al escenario del sur de la ciudad de Monterrey, por el regalo, por ejemplo, del ministerio del Padre Miguelito en la parroquia del Rosario. Digamos, es quizá algún tipo de uva, algún tipo de vino que Dios nos prodiga, porque Él es el que es la vid, nosotros somos solamente sus sarmientos. Quiero agradecerle, por ejemplo, por el regalo del Padre Carlitos Santos, que está ahí en San Juan Bosco. También él tiene un perfil distinto al del Padre Miguel, tiene talentos distintos. Al final de cuentas, y lo digo con mucho cariño,
Padre Carlitos Santos, párroco de San Juan Bosco, hijo de la parroquia del Rosario. En su tiempo fue coordinador de monaguillos, pero me agrada ver a mi hermano sacerdote con esa calidad de uva, con esa calidad de buen vino que ofrece a nuestra iglesia en la parroquia que Dios le ha confiado. Y así puedo hacer el recorrido e irme a la parroquia de Corpus Christi con el padre Jorge Manuel Berlanga o González Berlanga, y también conociéndolo y conociendo a su familia, habiendo sido mi alumno, pues valoro muchísimo las cualidades que tiene el padre Jorge, como así podría decir del padre Gregorio, que está en Cristo de la Montaña, y así seguir con el elenco. Pero hoy quiero referir que estos sarmientos, llámese padre Miguel, llámese padre Carlos, llámese padre Jorge Berlanga, llámese padre Gregorio Martínez de Cristo de la Montaña, estos sarmientos que dan buen vino, que dan buenas uvas, que ustedes conocen por lo menos de oída o quizá directamente, ellos necesitan de estar injertos o insertos en la vid, que es Cristo, porque Cristo es el portainjerto. Y aquí quiero expresarte algo que para mi gusto es de las expresiones más altas de la sencillez de la persona de nuestro Señor. Cristo el Señor es el que le da la savia, la linfa, el que abstrae los minerales del suelo para que entonces Miguelito dé los frutos, para que entonces Carlitos Santos dé los frutos, para que entonces Jorge Berlanga dé los frutos y el padre Gregorio dé los frutos, y así pueda ser el elenco de los padres que conoce. Curiosamente, Cristo aparece en la discreción, y de pronto a quien tú le dices, felicidades padre Carlitos, porque estuvo bellísima el retiro o hermosa tu homilía. Y entonces voy a decirlo de esta manera como sacerdote con 30 años. Hasta cierto punto, Cristo, el Señor, el Dios de dioses, el que es luz de luces, se mantiene en la discreción sonriendo. Y dice, qué bueno Rogelio, qué bueno Carlos, qué bueno Miguel, qué bueno Jorge, qué bueno Gregorio, que la gente te felicita por lo que le estás dando. Qué bueno que disfrutan de un buen plato de uvitas muy ricas. O qué bueno que ellos disfrutan de un vino de la buena cepa, que es la mía. Qué bueno que te feliciten porque diste unos ejercicios cuaresmales hermosos. Qué bueno que te feliciten porque convocaste unas pláticas para matrimonios y salieron todos muy contentos. Y cuando salieron te felicitaron Carlitos, te felicitaron Rogelio, te felicitaron Miguel. Qué bueno que te felicitaron. A mí, y refiero al Señor, a Cristo no le molesta que tú felicites a un sacerdote, pero ese sacerdote debe saber que si se separa de la vid, se seca y ya no sirve para nada, ya no da fruto. Y algún día dices, caray, tan buenas uvitas que daba ese sacerdote, tan buen vino que daba ese sacerdote. ¿Cómo fue que dejó el ministerio? ¿Cómo fue que descuidó su ministerio? ¿Cómo fue que ahora ya no está en una comunidad? ¿Por qué? Porque nos separamos de la vid. Pero aquí es donde está precisamente la belleza del mensaje de Cristo. Cristo dice, yo soy la vid, yo soy el portainjerto, yo aguanto todo, yo soporto todo, yo saco de la tierra lo que tenga que sacar para darte a ti, para que tú que estás ya en el injerto puedas dar buenas uvas. La verdad te digo, yo no me canso de maravillarme ante esta imagen brotada de la sabiduría del verbo de Dios. En serio que, y el secreto está ahí, porque lo digo también de ti, porque tú has coordinado grupos, o tú coordinas grupos de iglesia, y alguien te ha dicho, qué buena coordinación hiciste de esta actividad, y qué bueno que te feliciten también a ti. Pero ni a ti ni a mí se nos puede olvidar
que si nos separamos de la vid, el sarmiento se seca, el injerto se seca y ya no sirve para nada. Pero dice el Evangelio que al que da fruto el Señor lo poda. Vamos a hablar de la poda. Adelante, hablemos acerca del dolor. Hablemos de los sarmientos en la vida cristiana que no tenemos que tenerle miedo al dolor, pero sí debemos saber cuáles son las actitudes que tenemos que tener ante la vida. Tenemos que darnos cuenta que no siempre es tiempo para fructificar, hay tiempo para que el hortelano vaya dando los cuidados necesarios para que podamos dar fruto. Tenemos que ubicar en nuestra vida, cuando viene la poda, es por un momento de crecimiento. De hecho, el crecimiento es siempre en el dolor. No debemos tenerle miedo al dolor porque es un momento para crecer. Y bueno, digamos, el COVID es un momento para crecer. Es un momento para madurar. Es un momento para fortalecer áreas que estaban débiles en nuestra vida. Es un momento de crecimiento. El dolor es tiempo de crecimiento. Tú lo sabes, si tú eres papá o mamá, cuando venía la dentición, cuando estaban saliendo los dientes, cuando tu hijo empezaba a brotar de las encías su dentadura, el dolor que causaba. O vamos al caso más, digamos, común del crecimiento, que es la adolescencia. En la adolescencia es el tiempo del adolescente, todo le duele. Sí, hay un cambio no tan solo biológico, sino también emocional, afectivo, psicológico, morfológico. O sea, la morfología se transforma, todo crece, pero es un tiempo en que todo le duele. Si dices sí y si dices no. Y bueno, hay adolescencia buena y hay adolescencia mala. No sé cuál sea la que estén pasando tus seres queridos, pero regreso a ese tiempo en donde el adolescente, al que todo le duele, está creciendo. Por eso todo le duele, porque está en el mejor de los crecimientos. Pero bueno, otra vez, el dolor es un tiempo para crecer. Y en ese sentido, debe convertirse el dolor en una ocasión maravillosa para encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, para encontrar lo mejor de los demás y sobre todo para encontrarnos con lo mejor de Dios. Y en ese sentido te decía, no tenerle miedo a las cosas de la vida. Todo en la vida tiene un anverso y tiene un reverso. Adelante, hablemos sobre el criptograma que es nuestra vida. Y vamos a decirlo de esta manera. Pues nosotros creemos en el Dios triunfante, pero no hay resucitado sin llaga. O sea, no hay triunfo sin batalla. No hay victoria sin combate. Lo que tú y yo ubicamos, y lo reitero, aquel que está sentado a la derecha del Padre tiene una oración en su costado. Tomás, acerca tu mano a mi costado. No hay resucitado sin llagas y tampoco hay frutos sin la poda. Tú y yo que amamos al Cristo Pascual tenemos que amar al Jesús del Calvario. Tú y yo que celebramos la Pascua de Cristo todos los días en la Eucaristía, o la Pascua de cada domingo porque es día de resurrección, o la Pascua como la cincuentena pascual, saber que no hay Pascua sin Viernes Santo. O sea, tú quieres gozar de la Pascua y le tienes miedo al Viernes Santo. Tú amas un rostro de Cristo glorificado, qué bueno. ¿Y por qué no amas el rostro de Cristo crucificado? No le debemos tener miedo al dolor en nuestra vida. Nuevamente reitero, nuestra vida tiene alegrías y tiene momentos difíciles.
Tiene momentos de abundancia y tiene momentos de escasez. Pero puede pasarnos a ti y a mí, como pasó en tiempo del Señor, que cuando multiplicaba panes, había más de 5,000 gentes, sin contar mujeres y niños, y querían coronarlo rey. Pero cuando viene el Viernes Santo lo dejamos solo. Sí, cuando nos multiplica los panes, entonces sí estamos con Él. Pero cuando escasea el pan, qué raro. Entonces aquí es donde a mí me viene a la memoria esa escena que ya te comenté una vez en este espacio de esos más de 100 días, pero que quienes hemos tenido cercanía a lo largo de mi ministerio la he compartido no una, sino varias veces. Aquella escena del hombre que veía en el cielo 2 pares de huellas. Los 2 pares de huellas eran los de él y los de nuestro Señor en los días alegres de fiesta, el enamoramiento, la promesa de matrimonio, el nacimiento del hijo, un trabajo, una casa nueva, el nieto que nace, pero de pronto desaparece un par de huellas y solamente aparece uno. Y aquel hombre que sueña esto ve que ese solo par de huellas aparece en los momentos de enfermedad, de soledad, de desempleo, en que te estás endeudando, en que vives el duelo por un ser querido que muere. Y dice aquel pensamiento, pregunté triste a Jesús: Señor, tú me habías prometido que siempre estarías conmigo, pero noto con tristeza en la arena al caminar que no hay los 2 pares de huellas que se debieran notar. Dime en dónde están las otras 2 que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía. Y el Señor me contestó con ternura y compasión: escucha bien, hijo mío, siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré. Pero si ves solamente 2 huellas y no las otras 2 que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huella de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. ¿Sí? El Señor está con nosotros. Y en tus vidas, pues, hay momentos de alegría y momentos difíciles, momentos de luz, momentos de oscuridad, momentos de bonanza, momentos de escasez. Como lo dijiste en el matrimonio, volviendo a serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Hay prosperidad y hay adversidad. En la salud y en la enfermedad. Hay salud y hay enfermedad. Bueno, nosotros también estamos con Dios. Puse a la parte final de esta diapositiva esta frase de Blas Pascal: el hombre es un criptograma, un mensaje oculto, cuya única clave de interpretación se encuentra en la persona de Cristo. Sí. Padre, ¿cómo puedo entender lo que estamos viviendo? Contempla a Cristo en la cruz. Haz más oración. Él te va a dar respuestas. Adelante, yo podría comparar nuestra vida con un rompecabezas, un enorme rompecabezas, donde, digamos, esa vida no está hecha de una sola pieza, sino de una gran cantidad de piezas. Y esas piezas tienen formas distintas y tamaños distintos también. Y en la medida en que vamos poniendo cada pieza, se va armando las diferentes escenas de nuestra vida. Pero tú te vas dando cuenta de que pronto en el rompecabezas hay diferentes tonos, hay tonos intensamente coloridos y hay tonos grisáceos. Es más, que realmente la mayoría de los rompecabezas tienen muchas piezas que de hecho pareciera que no tienen un solo rasgo, una sola delineación, y son las piezas más difíciles, porque todas parecen iguales. Claro, cuando hay una línea, cuando hay un tono de color, cuando hay un ojo, cuando hay una oreja, dices, esta oreja va aquí. Pero el rompecabezas de nuestra vida, Dios va permitiendo que se vayan acomodando nuevas piezas. A veces no entendemos lo que estamos haciendo, pero créeme, aquel que nos ha dado la vida conoce
el resultado final de ese enorme rompecabezas que tú y yo estamos armando. Y solamente cuando un día tú y yo coloquemos la última pieza, vamos a decir esto: es una obra maestra de Dios. Yo no me imaginaba cuando estaba poniendo estas piezas grises lo bello que iba a ser el escenario final. De pronto empecé a poner puras piezas de color negro. Pero lo que veo al final de mi vida es increíblemente hermoso. Adelante, no le tengamos miedo a las situaciones difíciles. La Madre Teresa de Calcuta, Añe Consavillaxi, narraba que a ella le gustaba jugar con sus hermanos. Obviamente, en la parte de Serbia, donde ella vivía, le gustaba jugar a lo que llamaban ella la hoja perfecta. Dice, el juego era muy sencillo, simple. El juego consistía en buscar la hoja perfecta y una vez que cada quien tenía la hoja perfecta, las comparaban para ver cuál tenía mayor perfección. Te parece simple, pero no es tan simple. Y aún en la primavera y sobre todo cuando el verano viene y máxime en el otoño, aquello se volvía muy complicado. Porque de pronto tenías una hojita que pensabas que era perfecta, pero tenía una pequeña carcomedura de algún insectito. Chiquita, pero dices, bueno, ya no está perfecta. De pronto resulta que esa hoja, por alguna razón, el sol que provoca la fotosíntesis no le iluminó bien y entonces está no tan verde como tendría que estar. Y cuando ya dices, esta es perfecta, dice, no, esta no está tan perfecta. De pronto una de las hojas tuvo una gotita que estuvo cayendo y cayendo y cayendo. Y entonces aquella hoja verde tiene una parte un poco amarillo, que habla de un poco más de humedad. Dice, tardábamos lo que pensábamos que era sencillo, horas y horas para poder llegar a encontrar la hoja perfecta. Y dice la Madre Teresa de Calcuta, dijo, ojalá comprendieran que esto es parte de la vida. Todo tiene sus imperfecciones. Aún lo más perfecto que pienses tiene imperfecciones. Perfecto solamente Dios. En el caso tuyo y mío, tenemos que amar la hoja perfecta, aunque esa hoja perfecta sea imperfecta. Aunque haya cosas que a veces nos cuestan y que hubiéramos querido que fueran distintas. Pero bueno, amamos la vida. Adelante, yo quisiera esto que lo aterrizáramos en torno a lo que significa el ejercicio de nuestra familia. Por eso te comparto a este varón llamado Langston Hughes. Él es poeta norteamericano. Tiene un libro de poemas hermoso llamado La Madre Negra. Yo creo que posiblemente hablaba de su mamá. Es una persona de color, pero que tiene una gran sensibilidad. De los poemas de Langston Hughes que más me gusta es el siguiente, adelante. Se llama La Escalera de Cristal. Fíjate lo que le dice él a su hijo. Y ojalá un día tú se lo digas a tus hijos. Cuando tú a veces les dibujas un escenario en donde no va a haber dolor, donde nunca va a tener problemas. Dicen que si tú quieres que tus hijos nunca naufraguen, no les regales un barco, regálales una isla. Dice Langston Hughes, bien hijo, te diré, para mí la vida no ha sido una escalera de cristal. Ha tenido sus clavos y sus astillas, tablas rotas y sus espacios sin alfombra, desnudos. Pero todo el tiempo ha sido un subir, un llegar a los rellanos, un doblar las esquinas y algunas veces un caminar en la oscuridad donde nunca ha habido luz. Así que, muchacho, no des media vuelta, no te sientes en los escalones porque te parezca que así es menos duro. No te caigas ahora, pues yo sigo andando, mi amor. Sigo subiendo. Y para mí la vida no ha sido una escalera de cristal.
en la vida hay momentos de mucho gozo y hay momentos difíciles. Es que yo quiero que mis hijos no batallen. Enséñalos a trabajar. Es que yo no quiero que mis hijos estén en desventaja. Diles que hay que podar y no deben tenerle miedo a la poda. Y si no le tiene miedo a la poda, verás que va a fructificar. Y en adelante, no quiero quedarme mucho, quiero hablar del tejer el tapiz. Yo en lo personal considero, con las imágenes en torno a cuando uno tiene que predicar en las exequias, en los duelos, en la pérdida de un ser querido, yo prefiero comparar la muerte no con el pabilo. ¿Te acuerdas de aquella película de Macario y aquella narrativa de nuestros pueblos mexicanos sobre la muerte? ¿Te acuerdas que tenía este hombre la virtud de ver a la muerte cuando alguien iba a morir y pensaban que era un excelente médico, curador, taumaturgo? Pero lo que él hacía era pues que veía si la muerte estaba a los pies o si estaba a la cabeza. Y pues cuando estaba indicando que iba a morir, él volteaba la cama, ¿te acuerdas? No es más que una parte de la tradición de nuestros pueblos mexicanos. De hecho, la palabra Macario, yo te lo he expresado, significa bienaventurado. Yo creo que el nombre dice mucho. Pero bueno, ¿te acuerdas de aquellas velitas que se iban apagando y todo eso? Yo prefiero no comparar la muerte con el pabilo de una velita que se extingue, sino yo prefiero manifestar que la muerte es un tapiz que terminamos de tejer, donde le presentamos a Dios el tapiz, que ha significado trabajo y ha significado aceptar todo tipo de hilos, de texturas y de colores que de pronto uno no entiende, pero que con la totalidad del tapiz uno entiende al final lo que ha significado nuestra vida. De forma rápida, bueno, la muerte no es algo que se interrumpe, sino una realidad que llega a la plenitud. La muerte no es algo que sucede, sino alguien con mayúscula que viene a nuestro encuentro. La muerte en realidad es el último trazo en el lienzo de nuestra vida que le da el pintor. Y mientras que llega el momento en que el tapiz se termina, mientras llega el momento en que llegamos a la plenitud, mientras llega el momento en que ese alguien viene a nosotros, nos sonríe, nos mira, nos llama por nuestro nombre, mientras que le damos el último trazo al tapiz, dejamos que Dios cultive todo tipo de cuidados. A veces algunas cosas no son comprensibles, pero debemos saber que quienes son podados están tan cerca de Cristo y se parecen tanto a Él, que quienes no le tienen miedo al dolor se parecen tanto al Señor. Y los mártires son nuestros más grandes intercesores. Termino ya con dos textos, uno de Manuel Munier. Ojalá leas las cartas de Manuel Munier. En algún momento yo he expresado que es de las personas que a mí me gustaría que canonizaran, porque la iglesia necesita santos laicos, papás de familia, esposos. Fíjate la carta que escribe el 28 de septiembre de 1940. François, hijita mía, una nueva historia interviene en nuestro diálogo, resistir a las formas fáciles, de una paz firmada con el destino, continuar siendo tu padre y tu madre, no abandonarte a nuestra resignación, no acostumbrarnos a tu ausencia, a tu milagro, darte tu pan diario de amor y de presencia, proseguir la oración que eres, reavivar nuestra herida, porque esta herida es la puerta de la presencia de Dios, estar contigo. Y él tiene frente a él, a su hija enferma, que no puede moverse. Llega a decir, eres como una hostia blanca, tan sagrada como una hostia blanca y pura.
Eres el pan de la presencia de Dios aquí en mi vida. Pero adelante, veamos una oración de Blas Pascal. Yo creo que tú y yo nos haría bien hacer esta oración de vez en cuando. No os pido, Señor, ni salud ni enfermedad, ni vida ni muerte, sino que dispongáis de mi salud y de mi enfermedad, de mi vida y de mi muerte para vuestra gloria, para mi salvación y para utilidad de la Iglesia y de vuestros santos. Y como nada es grato a Dios si no les ofrecido por vos, unid mi voluntad a la vuestra y mis dolores a los que os habéis sufrido. Haced que los míos se conviertan en los vuestros. Unidme a vos, llenadme de vos y de vuestro Espíritu Santo. Entrad en mi corazón y en mi alma para meter en ellos mis sufrimientos, a fin de seguir soportando en mí lo que queda por suplir de vuestra pasión, que vos realizáis en vuestros miembros hasta la consumación perfecta de vuestro cuerpo, a fin de que estando lleno de vos, ya no sea yo quien vive y quien sufre, sino que seáis vos quien vive y sufre en mí, oh Salvador mío. ¿Qué tal? También tendríamos que canonizarlo, ¿no? El laico. Bien. Que el Señor, el divino hortelano, vea nuestros buenos frutos y que sepamos que el viñador, a los sarmientos que damos frutos, Él los poda para que estemos sanos y para que no dejemos de dar frutos. Que el Señor pues nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.